Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a continuar con química. El día de hoy nos toca ver el seminario número 3. Vamos a ver uniones químicas. Bueno, para empezar, uniones químicas, ¿a qué se refiere? Hasta ahora vimos viendo los átomos. El primer práctico fue de química en forma general, vimos átomos, sí, pero también vimos un poco de lo que es estequiometría, que es bastante importante, que son los cálculos que hacemos en laboratorio generalmente. Sí, toda la parte de estequiometría generalmente son cálculos que se hacen uno en laboratorio y a nivel teoría. Y después en el seminario 2 vimos lo que es la estructura atómica, es decir, lo estudiamos a los átomos por separado. Ahora estamos en este seminario vamos a ver lo que es la interacción que hay entre estos átomos, es decir, cómo estos átomos se interactúan entre ellos para formar los compuestos químicos. Y vamos a encontrar que pueden ser de tres tipos. Bueno, cuando nosotros hablemos de uniones químicas, tenemos tres tipos de uniones químicas. ¿Sí? Vamos a tener tres tipos de uniones químicas. La primera es la metálica. O sea, no lo vamos a estudiar en este orden, ¿no? Vamos a ver primero otras. Pero la primera es la metálica. La metálica se da entre, como su nombre lo dice, entre átomos metálicos. Era, era redundante, ¿no? Medio obvio. Bueno, ahí vamos a ver la unión metálica, a qué se debe, su fundamento, etcétera. Bueno, primero que nada, las uniones metálicas forman redes, ¿sí? Son redes lo que forma, redes metálicas. Después vamos a ver las uniones covalentes, que generalmente se da entre no metales, ¿sí? Entre los no metales. Bueno, las uniones covalentes pueden formar moléculas o redes, ¿sí? No es lo mismo una red que una molécula. La molécula es esa de palabra capaz de escuchar un montón de veces. Digamos, es la porción mínima de materia que puede existir por su cuenta. Es decir, que yo en la naturaleza podría, si es que hubiera, si es que pudiera, digamos, pero podría encontrar una molécula por ahí solita. Y además en un compuesto, si tuviera suficiente tecnología, podríamos aislar una molécula, que no es lo mismo que aislar un átomo. Eso ya vimos que no encontramos nunca átomos sueltos en la naturaleza. Siempre están los átomos formando compuestos. Y por último tenemos la unión iónica. Esto se da, bueno, si los metales, la metálica se da entre metales, las covalentes entre no metales, la iónica es una combinación de ambas. Es entre átomos, entre un metal y un no metal. Y aquí también se forman redes. ¿Y a qué me refiero con redes? A ver si lo vemos así. Por ejemplo, una molécula, imagínense que yo tengo un átomo ahí y otro átomo. Y bueno, una molécula que va a ser una interacción entre los dos átomos, digamos, entre una molécula y el otro, entre un átomo y el otro, forman una molécula, ¿sí? Se enlazan entre ellas para formar una molécula. En cambio, las redes, imagínenlo como si fueran, véanlo como si fueran como los rastres, algo así, los rastres de construcción, algo así, porque las redes lo que son es que, digamos, muchos átomos, o sea, una cantidad infinita de átomos, se juntan y se acomodan de tal forma, o sea, se acomodan, porque de verdad se acomodan, eh, eh, de manera que yo no puedo ver de dónde hasta dónde es una molécula, porque en realidad todos los átomos que están acá están haciendo una interacción con todos los átomos que los rodean. Entonces digamos que es como que, como les decía, véanlo como si fueran rastres. Yo pongo una primera capa de rastres en el piso y ocupan, digamos, un lugar ahí. ¿Sí? Cada uno es independiente del otro. Y después puedo ir encima de ellos colocando otra capa, ¿sí? Puedo colocar otra capa encima y se van solapando para quedarse juntos. Bueno, algo así es una red, son, digamos, átomos o partes o conjuntos de átomos que, que se van acomodando de manera que la red va tomando cuerpo, pero yo no puedo ver de dónde hasta dónde es una parte funcional. En cambio, en las moléculas sí, digamos, se puede ver que, digamos, el átomo rojo interactúa con el átomo negro.
En cambio aquí yo no puedo decir, digamos, si este rojo de que está acá, con quién está interactuando, con este negro, o con los cuatro negros, o si también con los cuatro negros que están arriba, pero esos cuatro negros que están arriba también interactúan con otro rojo que está más arriba. No sé si me llegan a entender la diferencia entre una red y una molécula. Igual no les van a explicar no les van a pedir que expliquen la diferencia exacta, pero es como para que entiendan que no es lo mismo una molécula que una red. Y las uniones metálicas y iónicas forman redes, ¿sí? Redes cristalinas les van a aparecer redes cristalinas. Viene de cristales. En cambio, las uniones covalentes son las únicas que pueden formar moléculas. Las moléculas, esa palabra está reservada exclusivamente para las uniones covalentes. Bueno, eso son uniones químicas. Y yo les decía que que las covalentes se dan entre no metales. Pero en realidad, para saber si una unión es covalente o no, o metálica o iónica, lo que en realidad tendríamos que mirar es la electronegatividad. En el seminario pasado vimos electronegatividad como una propiedad de la tabla periódica y vimos que crece hacia la derecha y hacia arriba en los grupos, hacia arriba en los grupos y hacia la derecha en los periodos, siendo el flúor el más electronegativo de todos. Bueno, ese valor de electronegatividad que aparece tabulado en la tabla les ayuda también a decidir si la unión es metálica, covalente o iónica. Bueno, por ejemplo, en la metálica, las electronegatividades son las electronegatividades son bajas y parecidas. Por ejemplo, ¿quién tiene electronegatividades bajas? Los metales, y son parecidas entre ellas. Por ejemplo, fíjense el litio con el sodio de 1,0 a 0,9. El magnesio tiene 1,2. Y así, no hay mucha diferencia entre las electronegatividades de los metales. Entonces ellos sufren uniones metálicas, ¿sí? Son bajas y parecidas. En cambio, las covalentes son altas y parecidas también. Como por ejemplo, ¿quiénes hacen uniones covalentes? Los no metales. Y los no metales tienen electronegatividades altas. Por ejemplo, el flúor tiene 4, el oxígeno tiene 3,4, el nitrógeno tiene 3, el cloro tiene 3,2, el azufre tiene 2,6, que es un poquito más comparado con los otros, pero es un no metal y no está tan distante como, digamos, los metales, que tienen 1, 0,9, 0,8, etcétera. Y en cambio, las uniones iónicas tienen electronegatividades distintas con una diferencia mayor a 1,6. O sea, yo para saber, en cambio las covalentes que son altas y parecidas, la diferencia de electronegatividad es menor a 1,6. Entonces, lo que tiene electronegatividad, una diferencia de electronegatividad mayor a 1,6 se las considera uniones iónicas, y las uniones con una diferencia de electronegatividad menor a 1,6 las vamos a considerar covalentes. Justamente como por ejemplo, a ver, el oxígeno con flúor. El oxígeno tiene 3,4, el flúor tiene 4. La diferencia es de 0,6. Como es menor a 1,6, esa unión va a ser covalente. En cambio, por ejemplo, si yo tengo el flúor 4 con el magnesio 1,2, la diferencia es 2,8. La voy a considerar iónica a esa unión. ¿Se entiende? Lo único que hago es restar las electronegatividades, o sea, siempre la mayor menos la menor, ¿no? Porque lo que me interesa es la diferencia, no el valor del signo. Lo que me interesa es la diferencia que hay entre ambas. Esa diferencia me va a indicar si son covalentes o iónicas. En cambio, los metales es fácil, se da entre metales. Además que las electronegatividades son bajas. Bueno, vamos a empezar. Eso había que saber antes de empezar. Veamos, el primer punto dice: escriba los símbolos de Lewis. Algo que que vamos a usar muchísimo para este seminario es los llamados electrones de valencia.
Los electrones de valencia son los electrones que están, como su nombre lo dice, en la última capa, es decir, la capa de valencia. La última capa del último nivel electrónico que vimos en el práctico anterior, donde a los electrones se los van acomodando por niveles de energía. Bueno, ese último nivel de energía tiene una cantidad de electrones. Esos electrones de ese último nivel son los electrones de valencia. Entonces, por ejemplo, para el hidrógeno es uno porque tiene un solo electrón. Para el litio también es uno porque tiene un solo electrón en la última capa. A ver, eh, el litio, bueno, el hidrógeno tiene su configuración electrónica 1s1. Como ven, tiene un solo electrón de valencia. En cambio, el litio, si le hago la configuración electrónica es 1s2, completa el primer nivel y pasa al siguiente nivel, 2s1. Y tiene entonces también tiene un electrón de valencia. ¿Por qué solo uno y no tres? Porque lo que me interesa son los de valencia, es decir, el último nivel, que es en este caso el 2s1. Tiene un solo electrón en el último nivel. Elementos como por ejemplo el cloro, ¿sí? El cloro, cuya configuración electrónica, bueno, ya la saben hacer, está en tabla, es 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p5, ¿correcto? Esa es la... Ah, esto era 3. ¿Sí? 3p5. Los electrones de valencia del cloro, ¿cuáles van a ser? Van a ser 7 electrones de valencia. 7 electrones de valencia. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es mirar el último nivel. ¿Cuál es el último nivel? A partir del último S. O sea, 3S, 3P es el último nivel. Entonces yo cuento los electrones, 2 más 5, 7. Entonces esos son los electrones de valencia que tengo. Esto es importantísimo para este práctico porque casi todo se basa en los electrones, en la cantidad de electrones de valencia. Porque me pide armar las estructuras, los símbolos de Lewis, ¿sí? Símbolos de Lewis. Lewis los representaba a los átomos según la cantidad de electrones de valencia que tienen. Por ejemplo, en el caso del litio, en estos ejemplos que dejé acá, en el caso del litio, el símbolo de Lewis sería, hago el símbolo del litio, litio, y le dibujo un puntito o una cruz o lo que sea, uno solo que simboliza la cantidad de electrones de valencia. En el caso, por ejemplo, del cloro, que tiene 7 electrones de valencia, le dibujo 7 puntitos alrededor. Entonces le dibujo 7 y ese sería el símbolo de Lewis para el cloro. Y lo mismo se hace con cualquiera de estos que están acá. Ven, bueno, justo no agarré ninguno que están acá, pero es lo mismo. Busco, el flúor tiene 7, el aluminio tiene 3, el boro tiene 3, el sodio tiene 1, el calcio tiene 2, el azufre tiene 6 y el helio tiene 2. La cantidad de electrones de valencia que tiene. Lo único que hacen es escribir el símbolo ese y la cantidad de puntitos que tiene al lado. Dibujar la cantidad de puntitos al lado, que representa la cantidad de electrones de valencia. Sí, siempre es el S y el P. Siempre, siempre. Para todos son el S y el P. El D no lo cuente, ¿no? Porque, por ejemplo, además que nunca le van a dar del D. Sí, no, no le van a dar del D, pero por ejemplo, el, el cobre, fíjese la configuración que tiene, es 3D10, 4S1. Mm, por ejemplo, si usted agarra en el cobre y le hace una configuración electrónica, es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y no, 4S1 creo que leí. Sí, 4S1, 4S1 y 3D10. Los electrones de valencia son del último nivel. ¿Y cuál es el último nivel que yo escribí acá? Nivel, ¿no? Recuerden, ¿quién me dice el nivel? El numerito grande que va adelante. Yo tengo los números grandes 1, 2, 3, 3, 4 y 3. Entonces, ¿el más grande cuál es? El 4. Entonces, a partir del 4, ¿sí? A partir de ese 4S, empiezo a contar para atrás.
pero al 3D no lo cuento porque es 3D pertenece al nivel anterior, por más que la configuración electrónica se escriba después, porque es un nivel de energía más, ese orbital es energéticamente mayor al 4S, los electrones se van acomodando según la cantidad de energía, pero pertenece al nivel anterior, si no lo llamaríamos 4D10. No sé si me entienden. En otras palabras, solo cuenten los S y P, ¿sí? Si no, otra forma de decirles, solo cuenten S y P. El D nunca lo consideren, ¿sí? Nunca consideren el D. Solo los S y los P. Otra forma más corta, pero o sea, esta es la explicación de por qué, de dónde viene el número de los electrones de valencia, ¿no? Aquí, eso les expliqué acá. Pero la otra forma más rápida es que ustedes vieron que la tabla periódica, digamos que es así, digamos que es un rectángulo como siempre, ¿sí? Digamos que un rectángulo, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Digamos que es un rectángulo con... Y bueno, ustedes vieron que tengo un bache al medio. Eh, para que se den cuenta fácilmente, en la tabla periódica, vieron que la tabla tiene esta forma, como un cuadrado arriba, de repente hace una bajada y vuelve a subir, ¿no? Bueno, ¿y qué son estos? Los grupos, ¿sí? No, este del medio no lo voy a contar, ¿sí? Cuenten los que no están en esa bajada. El primer grupo, la primera columna, tiene un electrón de valencia. El segundo grupo tiene dos electrones de valencia. El tercer grupo tiene tres, el cuarto tiene cuatro, el 5 tiene cinco, el 6, 7 y así hasta 8. Todos estos tienen un electrón de valencia. Todos estos tienen dos electrones de valencia. Y así, etcétera. Todos los del 3 tienen tres electrones de valencia y así. Los del medio no los cuento, ¿por qué? Porque en el medio están los orbitales D. Y los orbitales D recién les dije que no los tengo que contar. Tengo que contar los S y los P. Justamente recuerden que en la clase pasada vimos bloques. Y tenemos el bloque S, el bloque D y el bloque P. ¿Se acuerdan? En la tabla periódica. Bueno, y solo cuento los S y los P. Por eso el del medio no lo estoy contando. Bueno, los electrones de valencia, si quieren más fácilmente, los pueden ver así. Por ejemplo, yo quiero los electrones de valencia del fósforo, ¿sí? Y lo busco al fósforo. ¿Dónde está el fósforo? Lo ubico y está aquí en el grupo y veo qué grupo es, el grupo 5. Si es el grupo 5, entonces yo ya sé, sin tener que estar contando sus electrones, que el fósforo tiene 5 electrones de valencia. ¿Sí? Otra forma rápida de verla, pero como que esta no tiene explicación de por qué del 5. Es como que yo le diga, este tiene 5 y ustedes me tienen que creer. Bueno, solo para solo para que, digamos, tenga una forma rápida de sacarlos. Igual ustedes tienen que saber de dónde vienen los electrones de valencia. Aunque no tanto, porque nunca vi que les preguntaran, pero por ahí algunos se preguntan, ¿y por qué 5, por qué 3, por qué 2, etcétera? Bueno, entonces el primer punto se hace así. Es el símbolo rodeado de puntitos que representan la cantidad de electrones de valencia. El punto 2 dice, seleccionen la afirmación correcta, o sea, cuál es la siguiente es verdadera, para que dos átomos formen un enlace iónico. Y bueno, recién vimos que cuando era un enlace iónico entre un metal y un no metal y electronegatividades muy distintas. Vemos que nos dice, A se encuentra a la derecha, no, tengan ubicaciones distantes, esa es más, esa está bien, esa está bien. ¿Por qué? Porque dice tengan ubicaciones distantes. ¿Y qué me dice? ¿Y cuándo tengo un enlace iónico? Dijimos cuando la diferencia de electronegatividad es muy alta. Y la electronegatividad, ¿cómo varía en la tabla periódica? Crece de un lado hacia el otro. Entonces, si está en lugares muy distantes en la tabla, por ejemplo, yo que sé, el bario, que está hasta acá abajo, con el cloro, que está hasta acá arriba, están muy alejados en la tabla, entonces van a tener diferencias de electronegatividad muy alta. Si tienen la diferencia de electronegatividad muy alta, entonces van a hacer un enlace iónico. Entonces, la B está bien, es una afirmación correcta. ¿Qué dice después? ¿Pertenecen al mismo grupo? No. ¿Poseen tamaños? No. Aunque esto y esto sean consecuentes, el tamaño no tiene nada que ver. Tengan una diferencia de electronegatividad pequeña. Hasta electronegatividad iba bien, pero como dice pequeña, esta no es, porque tiene que ser una diferencia de electronegatividad muy grande, superior a 1,6.
Bueno, entonces la única verdadera era la B. En el punto 3 dice, otra vez seleccionar la afirmación correcta. Dice, los factores que rigen la formación de un enlace predominantemente iónico son baja energía de ionización del metal y alta afinidad electrónica del átomo no metálico, alta energía de ionización del metal y alta afinidad electrónica del átomo no metálico, baja energía de ionización del metal y baja, y dice alta y baja. Bueno, tiene que ver con el seminario anterior, vimos que cómo crece la energía de ionización y cómo crece la afinidad electrónica y cuál es la definición de cada una. Habíamos visto que ambas crecen, ambas, o sea, las dos que tenemos ahí, las dos crecen hacia la derecha en los periodos y hacia arriba en los grupos. Es decir, que los que están acá tienen mayor de ambas que los que están, por ejemplo, acá. Bueno, esa es cómo crecen. La definición de cada una era, la energía de ionización era la energía necesaria para poder arrancarle un electrón a un átomo, ¿sí? La energía necesaria para poder arrancarle un electrón a un átomo. En cambio, la afinidad electrónica se define como la energía puesta en juego cuando a un átomo se le entrega un electrón. Bueno, y si en la unión iónica se da por diferencia electronegatividad, es decir, que los metales tienen baja electronegatividad y los no metales alta electronegatividad, es decir, que a ver, yo en un enlace iónico, ¿qué tengo? Tengo un metal y tengo un no metal, ¿sí? Tengo el metal y el no metal a través de un enlace que se da ¿por qué? Por la diferencia de electronegatividad. El no metal tiene mayor electronegatividad. En cambio, el no metal tiene baja electronegatividad, ¿no? Eso vimos que es por la diferencia de electronegatividades. Bueno, ¿y qué era la electronegatividad? Se definía como la tendencia del átomo a atraer los electrones del enlace. Si el no metal tiene una alta electronegatividad y el metal una baja, cuando hagan el enlace, los electrones del metal se van a acercar más al no metal, quedando el metal positivo y el no metal negativo. Entonces el metal tiene una tendencia a perder electrones, ¿sí? O sea, el metal tiene una tendencia a perder los electrones. En cambio, el no metal tiene una tendencia a ganar electrones. ¿Sí? Eso se da en la unión iónica, porque, digamos, por la diferencia de electronegatividad. Bueno, entonces, si el metal tiene una tendencia a perder los electrones, ¿cómo es su energía de ionización? Entonces tiene baja energía de ionización. ¿Por qué baja energía de ionización? Es la energía necesaria para perder un electrón. Si para el metal es fácil perder un electrón, yo le tengo que dar baja energía de ionización, porque no necesito darle mucha energía para que pierda ese electrón. En cambio, ¿qué era la afinidad electrónica? La afinidad electrónica se resumía como la energía puesta en juego para que un electrón gane un electrón, para que un átomo gane un electrón. Y crece hacia la derecha, donde están los no metales. Y bueno, entonces el no metal tiene entonces alta energía de ionización, alta afinidad electrónica. Afinidad electrónica, que era la otra propiedad que me daban. Entonces tengo que ver una combinación que sea para el metal baja energía de ionización y para el no metal alta afinidad electrónica. Vamos a ver, entonces tiene que ser baja alta y la primera es la que da eso, baja energía de ionización para el metal y alta para el no metal. Entonces la A, por lo recién explicado. El 4, uff, ya llegamos al 4. 4 de los elementos, ¿qué dice? A de Z, A, un elemento que lo vamos a llamar A, que tiene número atómico 20, y un elemento llamado B, que tiene número atómico 17. Se puede decir que, bueno, entonces me está diciendo, lo que me está diciendo ahí es que yo tengo un elemento que lo vamos a llamar A,
cuyo número atómico es el 20. Y tengo otro elemento que lo voy a llamar B, cuyo número electrónico, atómico, perdón, es el 17. Y bueno, con ese número atómico yo lo puedo ubicar en la tabla periódica. Y más, es más, puedo decir qué elemento se trata. El que tiene el número atómico 20 es el calcio. El calcio tiene el número atómico 20 y el que tiene el 17 es el cloro. ¿Dónde está en la tabla periódica? Si yo dibujo la tabla periódica, una cosa así, el cal, el, este va a ser el calcio. El calcio está más o menos por acá. Y si este es el cloro, el B, el azul, el cloro está más o menos por ahí. ¿Sí? Están con una diferencia de un nivel. El cloro está en el nivel 3, en el nivel 4 y el calcio está en el nivel, perdón, al revés, el cloro está en el nivel 3 y el calcio está en el nivel 4. ¿Sí? Están en periodos distintos y en grupos distintos y muy alejados en la tabla periódica. Entonces ya puedo estar viendo que me van a preguntar algo sobre el enlace y aquí estoy viendo que van a ser del tipo iónico. Vamos a ver las preguntas. Dice, sabiendo, bueno, ya sabemos que se trata del calcio y el cloro. A tendrá menor, ¿cómo dice? A, o sea, el A era el calcio. A tendrá menor electronegatividad, correcto. Está bien porque el calcio, que es un, no es un metal, tiene menor electronegatividad que el cloro, que es un no metal, por la posición en la tabla periódica, además que es un metal y un no metal. Los no metales tienen alta electronegatividad. Entonces el uno es falso, el uno es verdadero, perdón, es verdadero. El A, que es el calcio, está bien, es verdadero el uno. El 2 dice B, o sea, el cloro, ¿tendrá tendencia a ceder electrones? Esta no. Dice B, o cloro, tiene tendencia a ceder electrones. Ceder significa perder, dar, entregar, etcétera. El cloro es un no metal. Los no metales tienen una alta afinidad electrónica, una alta energía de ionización, una alta electronegatividad. Todas esas cosas son contradictorias a la palabra ceder electrones. Es todo lo contrario. Estos átomos del lado derecho de la tabla periódica tiene una gran tendencia a aceptar electrones, no a cederlos. Lo que los ceden son los metales, los que están del lado izquierdo de la tabla. Entonces el 2 es falso. El 3 dice, el compuesto que forman será iónico, es verdadero, recién lo dijimos, por la posición en la tabla periódica y por la marcada diferencia de electronegatividades. Y 4, la fórmula del compuesto será, y, está acá, AB2. Y a ver si A es cloro, no, A es calcio, B es cloro. Es verdadero, pero para ver que es verdadero, o sea, es verdadero, yo les digo ya que es verdadero, pero para ver que es verdadero tenemos que hacer la fórmula. Y vamos a hacer la fórmula. Eh, o se las muestro. Ya sé que es cloro y calcio. El cloro, el cloro tiene 7 electrones de valencia, ¿no? Si lo busco en la tabla periódica, tiene 7. Y el calcio tiene 2 electrones de valencia. Como si yo lo que tengo que conseguir acá es que se dé el octeto. No, creo que no lo mencionaba, hay una regla llamada regla del octeto, que no es una regla a pie de la letra, ¿no? O sea que hay varias excepciones hay varios ejemplos que son la excepción a la regla del octeto, pero básicamente dice que la mayoría de los átomos tienen una tendencia a completar el octeto en su última capa de electrones, es decir, completar el 8. O sea que, por ejemplo, el cloro, que es un no metal,
tiene una alta tendencia a aceptar o captar electrones, tiene una tendencia a que alguien le dé electrones. Y el calcio, que es un metal, tiene una tendencia a perder electrones. Entonces, ¿qué va a suceder? El calcio, ese electrón que tiene, se lo va a dar al cloro para que el cloro complete su 8. ¿Sí? Ese electrón que estaba ahí era del calcio. Se lo dio al cloro para que el cloro complete su 8. Pero entonces me sobra un átomo, un electrón al calcio. Entonces justamente por eso viene otro cloro que también tiene 7 electrones. Como el cloro es un no metal, tiene una tendencia a aceptar electrones y el calcio a perderlos, entonces ese otro electrón que tiene el calcio se va a ir al cloro y tiene una tendencia a aceptarlo. Así el cloro completa su 8, su octeto, y el calcio pierde los dos electrones que tenía en la capa de valencia, ¿no? Recuerda que es los electrones de valencia. Por eso les decía que era muy importante saber cuántos electrones de valencia tienen los átomos. Bueno, entonces, y yo que aquí que veo que tengo en la fórmula, tengo uno del rojo, es decir, el calcio, tengo porque tengo un solo átomo, y bueno, el que hice negro para tener que hecho azul, tengo dos, porque tengo dos cloros, entonces voy a tener, y lo representaba con B. Entonces tengo dos del cloro, que es ¿sí? Entonces la fórmula es AB2. Y es lo que me dice acá, que la fórmula del compuesto será AB2. Entonces es verdadera. ¿Por qué? Por la estructura eso que hicimos recién es la estructura, no, no es la estructura de Lewis, pero es algo que hacemos para armar la estructura de Lewis previa. Bueno, y me pregunta cuáles son verdad. Bueno, dijimos todas menos las dos, entonces va a ser esta, la C. Dice uno 3 y 4, o sea, todas menos las dos. Ahora sí, este punto 5 tendría que haber estado antes del 4 porque justamente aquí vemos la estructura de Lewis. Dice, escribe la estructura de Lewis para fluoruro de potasio, sulfuro de sodio, fluoruro de calcio, óxido de bario. Ah, ya tuvieron los de nomenclatura, ¿no? Creo. Y bueno, espero les haya ido bien. Igual no iba con nota, ¿no? Creo. O lo que yo leí, entendí que no iba con nota. Eh, pero era para ver, digamos, su nivel, digamos, de comprensión de los compuestos, etcétera. Bueno, todos estos compuestos que están acá, ¿de qué tipo son? Si se fijan bien, todos son un metal y un no metal. Donde, por ejemplo, el metal es el potasio, el sodio, el calcio, el bario, y los no metales en ese orden serían el flúor, el azufre, otra vez el flúor y el oxígeno. Como un metal con un no metal, las diferencias de electronegatividad son altas. Y si las diferencias de electronegatividades son altas, tengo un compuesto iónico. Es decir, que en este punto 5 voy a hacer todo estructuras de Lewis para compuestos iónicos. Bueno, ¿y cómo se hacen? Lo primero que tengo que saber es... eh, ahí. Lo primero que tengo que saber qué compuesto tengo. Por ejemplo, en el primero me dice fluoruro de potasio. ¿Sí? Tengo el compuesto fluoruro de potasio. Yo quiero la estructura de Lewis. Bueno, lo primero que hago es dibujar los símbolos. Por ejemplo, voy a dibujar el símbolo del potasio y le voy a agregar, en realidad tengo que hacer los símbolos de Lewis, es decir, que dibujo el símbolo y le agrego la cantidad de puntitos que representen los electrones de valencia. Si yo me voy a tabla o veo su configuración electrónica, me voy a dar cuenta que el potasio tiene un solo electrón de valencia. En cambio, el flúor, si lo busco en tabla o veo su configuración electrónica, tiene 7 electrones a su alrededor. Ahora recordemos, los no metales como el flúor tienen una tendencia a ganar electrones y completar así su octeto. Y los metales como el potasio tienen una tendencia a perder esos electrones y bueno, quedar sin electrones. Y si lo piensan un poco, al quedar sin electrones de valencia, completan su 8. ¿Por qué? Porque si yo le quito, digamos, véanlo como que esa capa, la última capa, la capa de valencia, es como imperfecta porque no tiene 8 electrones. Si yo le quito la última capa de electrones, queda abajo una capa perfecta que ya está llena. Esa última capa anterior tiene completo su 8.
Véanlo como iones, así, como que le quitan la última capa y ya tienen los 8 por debajo, que sería la nueva capa superior. Bueno, de ahí la tendencia de los metales a perder ese electrón. Bueno, como decía, los metales quieren perder esos electrones, entonces el potasio pierde ese electrón y se queda solito. ¿En ¿Dónde va a ir ese electrón? Va a ir al flúor. El flúor, que tenía 7, con ese potasio va a tener, ya va a tener 8, va con ese electrón del potasio ya va a tener 8, completa su octeto. ¿Y qué le pasa a estos átomos? El potasio, como pierde electrones, pierde carga negativa que compensaba la carga positiva. Por tanto, al perder un electrón, se queda con una carga positiva porque ha perdido un electrón. En cambio, el flúor al revés, ha ganado un electrón, queda con una carga negativa. Y eso se simboliza encerrándolo entre corchetes y con la carga a la derecha. ¿Sí? Bueno, si no tiene nada, los corchetes para encerrar los electrones, ¿no? Como el potasio no le quedaron electrones alrededor, no necesito corchetes. El corchete es por los electrones nomás. Para decir que todo esto está dentro de esto y todo esto tiene carga negativa. Bueno, esa es la estructura de Lewis, esta que está el último. Vamos a ver otro. A ver, después me pide para el sulfuro de sodio. El sulfuro de sodio es ese. El sulfuro de sodio. Entonces dibujamos los elementos. Tengo un sodio. Si yo lo busco en la tabla periódica, voy a ver que tiene un electrón. ¿Sí? Y tengo dos sodios. ¿Cómo lo sé? Por ese 2 que está ahí. Y tengo un azufre. Si yo el azufre lo busco en la tabla periódica, voy a encontrar que el azufre tiene 6 electrones de valencia. Bueno, entonces va a pasar lo obvio, que es que esos electrones que tiene el sodio, los dos se van hacia el azufre, ¿sí? Los dos se van a ir hacia el azufre para que el azufre complete su 8 y ambos sodios se queden sin nada. Entonces, el sodio, el sodio, el sodio se queda con una carga positiva. ¿Por qué una carga? Porque pierde un electrón únicamente. En cambio, el azufre se va a quedar con dos cargas negativas. ¿Por qué dos cargas negativas? Porque ha ganado en total dos electrones más de los que tenía. ¿Sí? El azufre tenía 6, para completar su 8 tuvo que adquirir dos más y se quedó entonces con dos cargas negativas. Ah, y no se olviden que como son dos sodios, tengo que colocar ese 2 grandote, grande, ¿no? No chiquito, grande adelante. Esto me está diciendo que tengo dos iones sodio y tengo un ion azufre con dos cargas negativas. Después me pide, por ejemplo, para el fluoruro de calcio. Es parecido a este, pero un poquito al revés, porque ahora tengo calcio y fluoruro 2. Al calcio, si lo buscamos en la tabla periódica, tiene dos electrones de valencia. Y el flúor, si lo busco, vamos a encontrar que tiene un electrón de valencia. Y tengo dos flúors. ¿Sí? Tiene siete. Siete electrones de valencia el flúor. Bueno, va a pasar lo obvio. Tengo dos flúors con 7, un calcio con 2, el metal quiere perderlos, el no metal quiere ganarlos. Entonces cada uno de esos electrones van a ir uno para un flúor y otro para el otro flúor. Cosa que es cada flúor permanezca al final con un electrón más. Entonces la estructura va a quedar calcio con dos cargas positivas, dos cargas porque cada calcio perdió dos electrones. ¿Y qué le va a pasar al flúor? Va a quedar el flúor con una carga negativa. ¿Por qué una carga negativa?
porque cada flúor lo que hizo fue ganar un electrón, ¿sí? No, lo que tengo que considerar es cuánto ganó cada flúor. Tengo dos flúors y cada uno ganó un solo electrón del calcio. Por eso tengo una sola carga negativa. Bueno, y el calcio con dos cargas positivas. Y bueno, por último tenemos el óxido de bario. El óxido de bario. Si lo busco en la tabla periódica, el bario tiene dos electrones de valencia. El oxígeno tiene seis. Bueno, va a pasar lo obvio. Esos dos electrones del bario se van hacia el oxígeno y ahora el bario ha quedado, como perdió dos electrones, queda con dos cargas positivas. Y el oxígeno, como ganó dos electrones, queda con dos cargas negativas. Bien, la cantidad de electrones perdidos o obtenidos me da la carga. ¿Sí? Es la diferencia de electrones originales que tenía a lo que me dice la carga que me queda. Negativo si gana electrones, positiva la carga si pierde electrones, porque recuerden, los electrones son de carga negativa. Entonces llevan con ellos una carga negativa. Bueno, esas son las estructuras de Lewis para compuestos iónicos, ¿sí? Y es lo que tengo acá, compuestos iónicos. Todos estos son compuestos iónicos. Todas estas estructuras que hicimos son estructuras de Lewis para compuestos iónicos únicamente. La de los covalentes es distinta. Y la de los metales directamente no tiene estructura de Lewis. Los metales no tienen una estructura de Lewis porque lo que hace los metales forman una enorme red metálica. Ese es el 5. El 6 dice, definir energía reticular, de qué variables depende, y ordenar en forma creciente las energías reticulares, los compuestos de interior. O sea, lo que recién hicimos hay que hacerlos ordenarlos en forma creciente de energía reticular. Bueno, primero necesitamos saber qué es la energía reticular. La energía reticular que la van a encontrar como UR, o sea, R como subíndice. A ver si aquí la muestra, sí, ahí está. UR es la forma de identificar energía reticular, algo así como en energías cinéticas es EC. ¿Sí? Eso es el símbolo. Bueno, energía reticular es la energía necesaria para, como les digo, dijimos que los compuestos iónicos forman redes, ¿no? Bueno, la energía reticular es la energía necesaria para romper la red cristalina de un compuesto iónico. ¿Sí? La energía reticular es una definición que es válida para compuestos iónicos únicamente. ¿Sí? Eso que les quede claro, porque el concepto de energía reticular es solo para compuestos iónicos, no tiene nada que ver con los covalentes. Los covalentes utilizan otra cosa. Bueno, es la energía necesaria para romper la red cristalina de un compuesto iónico en sus átomos gaseosos en estados neutros. ¿Sí? Bueno, esa es la definición de energía reticular. Es como que los compuestos iónicos forman un cristal, digamos que forman un cristal. Y la energía reticular es la energía necesaria que yo tengo que entregarle a ese cristal para poder separar el- los átomos. Es como, por ejemplo, a ver, supongo que saben que Uy, lo llené la hoja. Sí, está mal acá. Bueno, supongo que saben que la sal de mesa, la que usamos para la comida, se llama cloruro de sodio. ¿Sí? Bueno, el cloruro de sodio es un compuesto iónico.
porque es un metal que es el sodio con un no metal que es el cloro, comúnmente la sal de mesa. Bueno, es un compuesto iónico, lo que significa que forma cristales. Si lo ven, cuando ustedes ven un granito de sal, ya sea de sal fina, sal gruesa, etcétera, lo que sea, o esas piedras de sal que capaz vieron que hay en el norte, eh, bueno, esos cristales, esa es una red cristalina por ejemplo, de un compuesto iónico. Y están unidos el sodio y el cloro, donde recuerden que el sodio, la razón por la que están unidas es porque el sodio ha quedado con una carga positiva y el cloro ha quedado con una carga negativa, y esa diferencia de cargas por una razón electrostática los mantiene juntos formando la red cristalina. Es la diferencia de cargas electrostáticas, esa que es la que hace que permanezcan juntos. Bueno, la energía reticular es la energía necesaria que yo le tengo que dar a este compuesto iónico. Digamos que yo tengo una piedra de... No, lo veo más simple, como un granito de sal. O sea, digamos que tengo un pedacito de esto. Es la energía que yo tengo que darle para separar esto, el sodio por un lado y el cloro por otro lado. Yo le tengo que dar esta energía al cristal para separar los átomos, pero los separo en forma gaseosa. O sea, se van en forma gaseosa. No se van y sin carga, ¿no? Sin carga. Fíjense que yo no le dibujé la carga, no le puse el más ni el menos, porque se van sin carga para energía reticular, ¿no? Es la definición de energía reticular. La energía necesaria para romper la red cristalina y separar los átomos en sus estados neutros y gaseosos. La energía reticular viene, separa los átomos en sodio y cloro sin carga y en estado gaseoso. ¿Sí? Es la energía que yo le tengo que dar para poder separarlos. Entonces, la energía necesaria para romper la red cristalina en sus átomos gaseosos y en estado neutro. Al revés, en estado gaseoso, en sus átomos neutros y estado gaseoso. O sea, se entiende igual, pero está mal. Estoy hablando re mal si lo pongo así. Sí. Bueno, algunos libros, algunas bibliografías y algunas veces lo van a entender como al revés. Es la energía liberada cuando los dos átomos en estado gaseoso y neutro se juntan y forman la red cristalina, ¿no? Es como que si yo necesito esta energía para formarlos, la misma energía se necesita para deshacerlos, ¿sí? O sea, lo van a encontrar con las dos definiciones y las dos están bien, porque es la energía que necesito para romper la red y también es la misma energía que necesito para formar la red. Bueno, esa es la definición. Me preguntan ahí de cómo la calculo. Bueno, en sí, de energía reticular no se puede calcular, pero se puede, eh, ¿cómo se dice? O sea, la energía reticular no se puede medir, pero se puede como calcular de forma analítica y, y la fórmula es muy larga, ¿sí? La fórmula de energía reticular es muy larga, pero la mayor parte de la fórmula de la energía reticular son constantes. O sea, son constantes que son para, si yo tengo este átomo, va esta constante, va el número de Avogadro, va la carga del electrón en algún lado, no me acuerdo qué otra constante, pero lleva varias constantes. Bueno, pero la mayoría son constantes, entonces. La energía reticular depende principalmente, o sea, de lo que más depende es de la carga de las cargas de los iones multiplicadas, y pongo valor absoluto porque no me interesa el signo, sino que me interesa la cantidad. La vamos a ver a qué me refiero con cantidad. Cantidad de carga dividido la distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia? La distancia entre los átomos, es decir, de núcleo a núcleo. Entonces aquí juega en parte ¿cómo se llama? El radio iónico. El radio iónico aquí es importante. Bueno, es decir que a mayor carga de los iones, la energía reticular es mayor.
¿Por qué? Porque fíjense que es directamente proporcional y están multiplicados la carga de los iones. Mientras más carga de los iones yo tenga, mi energía reticular va a ser más grande, porque es como que si yo, no es lo mismo que si yo tenga dos iones con carga uno y uno, hago uno por uno, uno. Así yo tengo dos iones con carga 2 y 2, 2 por 2, 4. Mi energía reticular es 4 veces más grande. En cambio, fíjense que la distancia está en el denominador y bueno, seguramente ya vieron análisis de funciones, todas esas cosas. Si algo está en el denominador, entonces la razón baja. Entonces, a mayor distancia, tamaño de iones, ¿sí? O sea, radio iónico, y vimos radio iónico en el seminario anterior, ¿sí? A mayor distancia, la energía reticular baja. ¿Por qué baja? Porque el diámetro, o sea, la distancia que hay entre los iones está al cuadrado y está en el denominador, es decir, que si esta cantidad crece, la división baja. ¿Sí? Análisis de funciones. Bueno, esa es la definición y de qué depende principalmente, ¿no? La energía reticular no es igual a esto, sino que depende de esto y hay muchas cosas más. O sea, yo me acuerdo que está el número de Avogadro, la carga del electrón, la constante de Madelung. Y la constante de Madelung es una constante que depende de la estructura de la red cristalina, porque no son todas iguales a como se las dibujé hace rato. Pero hay varias que se repiten y bueno, tienen una constante de Madelung. Y bueno, había varias constantes más. Los zetas creo que también estaban involucrados. Bueno, no importa. Lo importante son las cargas y la distancia entre los iones. Es lo que más influye en la energía reticular. Entonces yo puedo decir cuál va a ser más grande y cuál va a ser más corta. Entonces, por ejemplo, nosotros cuáles teníamos? Teníamos el fluoruro de potasio, el sulfuro de sodio, eh, ¿cuál más tenía? El fluoruro de calcio y tenía el óxido de bario. ¿Qué es lo importante acá? Las cargas. Recuerden que las cargas son importantes. ¿Cuáles eran las cargas? La del potasio, o sea, cuando hicimos la estructura de Lewis, el potasio quedó con una carga positiva, el sodio también quedó con una carga positiva, el calcio quedó con dos cargas positivas, el bario quedó con no, dos cargas positivas, en cambio los aniones quedaron el flúor con una negativa, el azufre quedó con dos negativas, el el flúor queda con una negativa y el oxígeno queda con dos negativas. Si yo en la energía reticular lo que tengo es el valor absoluto de la carga positiva por el valor absoluto de la carga negativa, yo pongo valor absoluto, ¿por qué? Porque no me interesa el signo, porque va a ser más por menos, menos por menos, más por menos siempre, eso siempre va a dar negativo. ¿Sí? Porque siempre hay una positiva y otra negativa. Y no me interesa el signo. A mí lo que me interesa es el valor de las cargas multiplicadas. Entonces, lo que tengo que ver es el número nomás. Entonces va a ser uno por uno, ¿sí? Uno por uno igual a uno. Uno por 2 igual a 2. 2 por uno igual a 2 también. Y aquí 2 por 2 va a ser igual a 4. Entonces fíjense que estas dos son similares porque tienen el mismo producto de carga. En cambio, este que es uno es la más chiquita, ¿sí? Esta es la más chiquita, el que tiene producto uno, y el que tiene producto 4 es la más grande. Entonces, ¿quién va a tener mayor energía reticular? El óxido de bario. ¿Quién va a tener menor energía reticular? El fluoruro de potasio. Y en cambio, los otros dos quedan al medio. Entonces, ordenados en forma creciente de la energía reticular, va a ser el que tiene menor energía reticular es el fluoruro de calcio, de potasio, perdón.
fluoruro de potasio. Le siguen el, el sulfuro de sodio, que va a ser similar a la del fluoruro de calcio, porque las dos tienen un producto igual a 2, pero las dos van a ser menores a la del óxido de bario, que tiene la mayor energía reticular de los compuestos. Después me pregunta, ¿qué dice? Ah, que responda quién tiene mayor dureza, punto de fusión y solubilidad. Bueno, estas tres cualidades, o sea, estas tres propiedades, dureza, punto de fusión, solubilidad en agua, tres constantes físicas, dependen de la energía reticular también, o sea, están ligadas a ella. ¿Y cómo lo digo? A ver, yo recién dije que tenemos así, ¿no? Tengo el fluoruro de potasio, el, el sulfuro de sodio, el, ¿quién seguía? El fluoruro de calcio y el más grande, el óxido de bario. Recién dijimos que en este sentido, o sea, hacia allá, acá, ¿qué pasaba? Crece la energía reticular. O sea, este tiene mayor energía reticular que este y así con este. Hacia acá crece mi energía reticular. Y ahora me preguntan por durezas, punto de fusión y solubilidad en agua. Bueno, tanto la dureza como el punto de fusión, los dos, tanto la dureza como el punto de fusión, los dos crecen con la energía reticular. O sea, hacia aquí también crece la dureza y el punto de fusión. ¿Sí? O sea, el que tenga más energía reticular tiene mayor dureza y punto de fusión. El que tiene mayor energía reticular también tiene mayor dureza y punto de fusión. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que era la energía reticular? La energía reticular es la energía necesaria para romper la red cristalina. Entonces, es la energía que yo necesito para romperla y si es muy alta, entonces me va a costar mucho romperla, ¿no? Y si me cuesta romperla es porque la estructura es firme, podría decir que es dura, porque me cuesta romper esa estructura si yo tengo una alta energía reticular. El punto de fusión se define como el punto que a una dada, a una dada es un punto que a una dada presión es un valor de la temperatura a la cual el compuesto funde. Y cuando los compuestos funden, cuando pasan de estado sólido a estado líquido. Y eso que hace que las partículas se suelten. ¿Sí? Cuando algo se funde, las partículas pierden fuerza de cohesión. Esta pérdida de la fuerza de cohesión entre las partículas hace que por eso se pase de estado sólido a estado líquido, porque es como que es como el hielo, que usted lo ven sólido y cuando se empieza a derretir, como que justamente se derrite, se aplasta, se sueltan las partículas entre ellas, dándome agua. Bueno, de nuevo lo mismo, el mismo razonamiento. A mayor energía reticular, necesito más energía para romper esta estructura, entonces mi punto de fusión va a ser más alto, porque entonces me voy a necesitar mayor temperatura para poder fundir esa estructura. En cambio, la solubilidad en agua crece al revés. La solubilidad crece hacia el lado contrario. Fíjense que hacia donde crece mi energía reticular, sucede al revés con la solubilidad. Mi solubilidad en agua crece hacia las energías reticulares más bajas, es decir, que
A mayor energía reticular, menor solubilidad en agua. Entonces, así, a mayor energía reticular, la solubilidad en agua es menor. ¿Sí? Comportamiento distinto al de la dureza y el punto de fusión, porque la solubilidad en agua es para que algo se solubilice se tiene que disociar. ¿Me siguen? La disociación involucra separar los iones. La disociación significa que, por ejemplo, yo agarro el cloruro de bario, ¿sí? Perdón, óxido de bario, yo agarro el óxido de bario, la solubilidad involucra disociación en agua. Eh, si yo agarro el óxido de bario, lo meto en agua, se tendría que disociar para solubilizarse, entonces me quedaría el bario con dos cargas positivas más el oxígeno con dos cargas negativas. Me quedan así separados los iones. Esa es la solubilidad en agua. Y bueno, ¿qué significa que la solubilice? Que separe los iones. Justamente yo entiendo lo contrario con energía reticular, que a mayor energía reticular me cuesta más separar los iones. Si me cuesta separarlos, la solubilidad va a ser menor. Por eso la solubilidad crece mientras la solubilidad es más grande, mientras menor sea la energía reticular. Entonces, generalmente por eso por eso los óxidos generalmente son insolubles en agua. Bueno, eso pedí el punto 6. Me habla de energía reticular y bueno, cómo afecta eso las propiedades de dureza, punto de fusión y solubilidad en agua. Este punto lo tengo en claro porque muchas veces veo que les preguntan de los siguientes compuestos quién tiene mayor energía reticular y quién tiene mayor dureza, quién tiene mayor solubilidad en agua, quién va a tener mayor punto de fusión, cosas así. Yo veo que preguntan muchísimo en los exámenes cuando se trata de este punto. Les piden varias veces lo que es energía reticular. Y por ahí la definición en algún verdadero o falso, como decir la definición de energía reticular es, y le dan opción y tiene que decir cuál de todas estas es y por qué. Bueno, punto 7. El 7 y el 8 son casi iguales porque me piden las estructuras de Lewis para estos compuestos. Y bueno, como ven, da una lista larga de compuestos, porque los compuestos que están acá, si los notan, son del tipo covalente todos. Recién hasta ahora estuvimos viendo los compuestos del tipo iónico. Ahora vamos a ver los del tipo covalente. Los covalentes se daban entre elementos no metálicos que en realidad me lo noto por la diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad es baja, pero los dos elementos tienen una alta energía, alta electronegatividad, pero la diferencia es baja, ¿sí? Ambos tienen alta electronegatividad, pero con una diferencia baja entre ellas. Bueno, ¿cómo se hace la estructura de Lewis para compuestos covalentes? De la misma forma que lo hago para compuestos iónicos, excepto que... Ahora vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, me pide para el flúor 2, ¿sí? Yo tengo esta molécula y esta es una molécula de flúor 2. Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos átomos de flúor. Tengo un átomo de flúor, si me fijo en la tabla periódica, el flúor tiene 7 electrones de valencia, entonces le voy a dibujar 7 puntos alrededor que simbolizan los electrones de valencia. Pero yo tengo dos flúors, entonces tengo ese flúor y tengo otro flúor por aparte. Los no metales tienen una alta electronegatividad. ¿Qué significa eso? Que tienen una tendencia a atraer los electrones del enlace. Y los no metales tienen una tendencia a completar el octeto. Lo que significa que ambos quieren completar su octeto, ambos quieren tener 8 electrones alrededor. Como no puede darse, como en el caso de los iónicos, donde estaba el metal tiene una tendencia a perder electrones, aquí no hay un metal. Aquí son dos metales. Ninguno de los dos quiere perder electrones para que el otro complete su octeto. Ambos quieren completar su octeto. Entonces la única forma de la que pueden hacerlo es compartiendo electrones. ¿Y cómo los comparten? Formando enlaces. Lo que tienen que recordar es que
A ver, recién vimos que en los compuestos iónicos, el metal, el metal cede sus electrones y el no metal los acepta, con el fin que el no metal complete su octeto y el metal quede sin electrones en la última capa, ¿sí? Eso vimos del cómo hacer las estructuras de Lewis. Bueno, en los compuestos covalentes, bueno, en los compuestos iónicos, la unión se da, la unión se da por fuerzas de atracción electrostáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque uno queda positivo, el otro negativo, el, uno queda positivo, el otro negativo, y eso me da una atracción electrostática, el negativo atrae el positivo y viceversa. Eso es lo que mantiene junto a los compuestos iónicos. En cambio, en los compuestos covalentes, la unión se da por enlaces. Cada enlace está compuesto por dos electrones, ¿sí? Cada enlace sí o sí tiene dos electrones. Eso es lo que me tiene que quedar claro. Bueno, el, les decía, el flúor tiene una tendencia, los dos quieren completar su octeto. Entonces, si los dos quieren completar su octeto, nadie quiere perderlos, van a formar enlaces. ¿Cómo lo hacen? Este flúor, el verde, tiene 7, necesita uno para llenar su 8. Entonces le va a pedir uno al otro flúor, pero si yo le pido uno, este flúor también me va a pedir uno, porque él también quiere tener 8 a su alrededor. ¿Y qué quedaron en el medio? En el medio quedaron dos electrones, uno de cada uno. Esos dos electrones que quedaron forman el enlace. Y un enlace, recuerdas, recién dije, es entre dos electrones. Justamente, uno me da un electrón y el otro me da otro electrón para que los dos electrones juntos hagan un enlace. Ese enlace va a mantener pegados a los átomos. Entonces, la estructura de Lewis es, tengo el flúor, tengo dos flúors. Están unidos a través de un enlace en el medio, que se simboliza así. Bueno, y las estructuras de Lewis normalmente se completan agregando los electrones que no se usaron. Fíjense que Fíjense que una raya son dos electrones, ¿sí? Una raya son dos electrones. Entonces, fíjense, al flúor verde le quedaron 2, 4, 6 electrones. Entonces lo voy a simbolizar con tres rayas alrededor. Y al flúor rojo también le quedaron 6 electrones. Lo voy a simbolizar con tres rayas alrededor, pero que están alrededor, ¿no? No como esta que dibujé negra, que solo tiene, que esta que dibujé yo de color negro es el enlace. Ese está compartido entre ambos. Bueno, y así cada uno logra tener 8 alrededor, ¿sí? Compartiendo un electrón cada uno. En el caso del oxígeno 2 va a pasar algo muy parecido. Yo tengo un oxígeno, si lo busco en la tabla periódica, veo que tiene 6 electrones alrededor. Y yo tengo otro oxígeno, también tiene 6 electrones a su alrededor. Va a suceder lo mismo. Cada oxígeno quiere llegar al 8. Entonces lo que va a hacer este oxígeno es pedirle 2, porque tiene 6, le hace falta 2, le va a pedir 2. Pero este oxígeno también quiere tener 8, así que también le va a pedir 2 y van a tener los dos, van a tener 8 a su alrededor. Fíjense que ahora me quedaron 4 en el medio. Esos 4 se simbolizan, recuerden, cada 2 electrones es un enlace. Entonces, uno de acá y uno de acá, un enlace. Uno verde, otro rojo, un enlace. Entonces tengo 2 enlaces. Y eso se simboliza y se lo llama como enlace doble. Y se lo dibuja con 2 rayas, obviamente. Cada enlace, una raya, recuerden eso. Cada enlace, una raya, entonces tengo 2 enlaces, 2 rayas. El, el oxígeno verde se quedó con 4 electrones rodeándolo. Entonces voy a dibujar 2 rayas alrededor.
Lo mismo el rojo, quedaron 4 alrededor que no están en el enlace, ¿no? Que no están en el enlace. El del enlace es para ambos. Ambos tienen los del enlace. Entonces así compartiendo llegan los dos al 8. Y eso se llama enlace doble. Después vi que sigue el nitrógeno. Va a suceder lo mismo. El nitrógeno, si lo busco en la tabla periódica, tengo 3 electrones alrededor. Esos 3 electrones los van a compartir. Entonces, este que tiene 5, le va a pedir 3 a este. Y este que también tiene 5, también le va a pedir 3 a este. Esos 3 que quedaron al medio de cada lado van a formar un puente con el otro para formarme 3 enlaces. Entonces me queda entre ambos nitrógenos lo que se conoce como triple enlace, que se dibuja con 3 rayas. Bueno, y el nitrógeno verde quedó con 2 electrones, una raya. El nitrógeno rojo quedó con también 2 electrones, una raya. ¿Sí? Entonces ahí puedo ver lo que son enlace simple, enlace doble y enlace triple. Eso se le llama enlace simple, doble y triple, la cantidad de enlaces que quedan en el medio, ¿no? En el medio. Bueno, vamos a ver qué otros tenemos. Sí, porque estos, digamos, son los ejemplos más simples, pero era para mostrar lo que es un enlace simple, doble y triple. Después tenemos cloruro de carbono, tetracloruro de carbono. El tetracloruro es este, un carbono y cloro 4. Hace rato teníamos dos átomos, dos flúor, dos oxígenos, dos nitrógenos. Cuando tengo más de dos átomos, tengo que elegir cuál es el átomo, lo que se conoce como átomo central. O sea que es como que alrededor de ese átomo se van a ir acomodando el resto. Y generalmente cuando tengo así, generalmente el menos electronegativo es el átomo central. Y en este caso el menos electronegativo es el carbono. Entonces alrededor del carbono voy a escribir el carbono y voy a escribir los cloros a su alrededor. Como son 4, lo voy a escribir en forma de cruz. No, no va a quedar ahí. Voy a hacerlo acá mismo. Sí, voy a hacerlo acá. Como decía, tengo el tetracloruro. Y dibujo el carbono. Bueno, no estaba haciendo rojo. Bueno, da igual. Tengo el carbono. El carbono tiene 4 electrones a su alrededor. Y tiene 4 cloros también a su alrededor. Cada cloro tiene 7 electrones. ¿Bien? Lo acomodo como más o menos se vea. Sí, en este caso lo voy a escribir en forma de cruz. Eh, alrededor del átomo central. Y bueno, empiezo a hacer los enlaces. De nuevo lo mismo. Cuando no sepan por dónde empezar, empiecen por cualquier punta. Total, siempre van a llegar al medio. Y fíjense que normalmente las moléculas son simétricas, ¿sí? La mayoría de las veces van a ver que las moléculas son simétricas. Entonces, lo que haga de un lado, del otro lado va a estar igualito porque son simétricas. Bueno, yo voy a empezar por el cloro de la izquierda. Este cloro tiene 7 átomos, 7 electrones, perdón. Me hace falta uno, entonces, para llegar al 8. Entonces, este cloro le va a pedir un electrón a este carbono y va a completar el 8. Como le pido uno, tengo que darle uno, por dos razones. Una, porque este carbono también necesita electrones y además que necesito que los enlaces sean de 2, ¿sí? Todos los enlaces, no hay ninguna excepción que no sean de a 2 electrones. Yo sí necesito 2 electrones para un enlace. Bueno,
Y lo que hizo este cloro, lo mismo lo van a hacer todos los demás cloros, ¿no? Porque todos los cloros tienen 7, todos necesitan un electrón, y justamente el carbono tiene un electrón para cada uno. Entonces el carbono también le va a pedir un electrón a cada cloro. El carbono que tenía cuatro enlaces, en total ya llega al 8. Y cada cloro tenía 7 más uno del carbono, llega al 8 también. Entonces completan todo su octeto, todos acá completan su octeto. ¿Cómo me queda? Tengo entonces carbono, como es enlace simple porque tengo dos electrones en cada enlace, ¿sí? Porque tengo dos. Entonces me queda el carbono unido a 4 cloros. Y cada cloro tiene, fíjate, cada cloro quedó con 6 electrones. Es decir, recuerden, 2 electrones, una raya. Entonces, si me quedan 6, me quedan 3 rayas alrededor de cada cloro. Y bueno, el carbono no quedó con ningún electrón alrededor sin hacer enlace, ¿no? Porque los que están en el enlace le pertenecen, pero no están sueltos. Están haciendo enlace. Eh, entonces no le dibujo ninguna raya. Porque ya tiene, digamos, todos los electrones están usados. Bueno, esta es la estructura de Lewis para el tetracloruro. Vamos a hacer unos más. A ver, el amoníaco, NH3. El NH3, bueno, el átomo central lo voy a hacer al nitrógeno. Le dije que normalmente es el menos electronegativo, pero el hidrógeno no puede ser átomo central nunca. Nunca el hidrógeno es un átomo central. ¿Sí? Ténganlo de cuenta, el hidrógeno jamás va a ser un átomo central. Además que el hidrógeno es una de esas excepciones de la regla del octeto. Recién, hace rato dijimos que los no metales tienen una tendencia a completar su octeto. Y les había dicho también que hay excepciones. Una de las excepciones es el hidrógeno, porque el hidrógeno no completa 8. El hidrógeno completa 2 y nada más. Bueno, voy a dibujar el nitrógeno como átomo central. Tengo el nitrógeno. Y el nitrógeno, si lo busco en la tabla periódica, voy a encontrar que tiene 5 electrones a su alrededor. Voy a dibujar el hidrógeno. Un hidrógeno acá con un electrón. Un hidrógeno acá con otro electrón. Y un hidrógeno aquí con otro electrón. ¿Cómo van a ser las uniones? Las uniones, como les dije, los hidrógenos siempre llegan a 2 nada más. Y no se pasan de 2. Entonces los hidrógenos lo que van a hacer es pedirle uno. Si le pido uno, le tengo que dar uno. Lo mismo este hidrógeno de acá. Le pido uno, entonces le tengo que dar uno al nitrógeno. Y lo mismo este de acá. Le va a pedir uno y le voy a tener que dar uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada hidrógeno va a llegar al 2 que necesita, ¿sí? Porque el hidrógeno, repito, no completa el 8, llega hasta 2. En cambio, el nitrógeno sí, el nitrógeno llega a 8 electrones, completando su octeto, que es lo que se ve acá. Tiene 5 electrones rojos que eran de él, más 3 verdes, que de uno de cada hidrógeno, completa el 8. ¿Cómo es la estructura de Lewis entonces? La estructura de Lewis va a ser entonces nitrógeno, una raya con cada hidrógeno, porque tiene enlaces simples con cada hidrógeno, y como le quedó dos electrones sin hacer enlace, es una raya para el nitrógeno. Y como cada hidrógeno no le quedaron electrones sueltos, no les voy a dibujar ninguna raya, van a estar así nomás. Después tengo el agua, H2O. Bueno, el agua es una molécula que van a ver muchísimo, cuya estructura de Lewis va así. También aquí el átomo central va a ser el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones a su alrededor. Y cada hidrógeno tiene, como ya vimos, un electrón. Lo mismo de hace rato, los hidrógenos siempre hacen lo mismo. Los hidrógenos siempre agarran un electrón y dan uno.
¿sí? Cuando ven un hidrógeno, siempre va a hacer lo mismo. El hidrógeno va a agarrar uno y le va a dar uno. El único que tiene. El único que tiene se lo va a dar. Y siempre va a agarrar uno del otro. Entonces le va a dar uno y va a agarrar uno. Entonces el oxígeno que tiene 6 agarra uno de cada hidrógeno, llega a 8. Y le da uno a cada hidrógeno llega a 2, que es lo que pasa con el hidrógeno. Entonces la estructura del Lewis va a ser hidrógeno, raya oxígeno, raya hidrógeno, donde cada oxígeno, como quedó, contémoslo, 4 electrones en total, libres, sin hacer enlaces, los voy a dibujar como dos rayas. Bueno, y así se van haciendo con todo. A ver, sigamos porque siguen unos ejemplos medio interesantes. Le iba a cortar, pero estoy viendo que siguen después unos ejemplos medio interesantes. Con el dióxido no tanto. El dióxido de carbono. eh, bueno, el átomo central es el carbono, queda al medio. Tiene 4 electrones, los rodean dos oxígenos, un oxígeno acá, otro oxígeno acá, cada oxígeno tiene 6. Entonces, cada oxígeno tiene 6, necesita 2 para el 8. ¿Qué va a hacer? Va a ir y le va a pedir 2 al carbono. Si le pido 2, le tengo que dar 2. Y este oxígeno que está acá le va a hacer lo mismo. Tiene 6, necesita 2, le va a pedir 2. ¿Qué va a hacer? Le va a dar 2. Y el carbono sí tiene 4 más 2 y 2 llega a 8. Entonces su estructura de Lewis es oxígeno, doble raya, carbono, doble raya, o sea, doble enlace, oxígeno. El carbono no le dibujo raya porque no quedó con electrones libres, sin hacer enlace. En cambio, cada oxígeno le quedó 4. Y lo simbolizo con una raya por cada 2 electrones. Sigue el monóxido de carbono. Este es interesante porque aquí aparece algo. Bueno, el oxígeno, como son dos átomos, no tengo átomo central, ¿no? Tengo uno al lado del otro. El oxígeno tiene 6, ¿sí? 6 electrones. Y el carbono tiene 4. Dibujé algo mal. Me conviene hacerlo así, ya van a ver por qué. Y el carbono tiene 4 electrones, ¿no? Bueno, va a pasar lo mismo de siempre. El oxígeno tiene 6, quiere tener eh, 8, entonces le va a pedir 2, justamente esos 2 al carbono. Pero el carbono, a ver, si yo ya le pedí 2, le tengo que dar 2, ¿no? Entonces el carbono le va a agarrar 2 para hacer ese enlace. Pero el carbono además tiene entonces 4 más 2, 6. Necesita 8. Entonces, además de esos 2, también le va a pedir otros 2 más al, al oxígeno. En total, entonces le va a pedir 4 al oxígeno y solo le va a dar 2 al oxígeno. ¿Sí? Ahí está. Le pide 4 en total. Bueno, eh, como el carbono le da 2, entonces aquí yo tengo un enlace simple, en total yo tengo un doble enlace. ¿Y cómo se simboliza estos 2 electrones más? O sea, estos 2 electrones que están acá sí van a ser un enlace simple, o sea, es un enlace simple, pero cuando los 2 electrones vienen de un solo átomo, como es este caso, fíjense que estos 2 electrones, hasta ahora normalmente vimos que siempre es un electrón lo pone uno y otro el otro. O sea, siempre lo vimos que lo ponen de a dos, uno y uno. Aquí también pasa lo mismo, aquí ponen uno, uno y uno.
Pero y aquí estos dos de acá, los dos vienen del oxígeno. Esto se simboliza con una flecha que apunta del que da hacia el que recibe. Entonces, la estructura de Lewis aquí es oxígeno, carbono, doble raya simple, o sea, un doble enlace aquí, hasta ahora es un doble enlace, pero con un enlace más que lo hace triple ya, pero uno de ellos es así, con una flecha. El tipo de enlace se llama enlace coordinado o dativo, cuando los dos electrones vienen de uno de los átomos. Y bueno, el oxígeno se queda con una raya y el carbono también se queda con una raya, completando el octeto ambos. Veamos cuál sigue después. Sigue el monóxido, que le va a suceder lo mismo a lo que recién vimos. Y es más, a ver, sí, el monóxido de nitrógeno. Tengo el NO. Entonces yo tengo el nitrógeno, que es bastante especial por todas las cosas que hace, que tiene 5 electrones a su alrededor. Y el oxígeno, que también este tiene 6 electrones a su alrededor. Bueno, el oxígeno, como siempre, tiene 6, le va a pedir 2. Entonces el oxígeno lo que va a hacer, como siempre, es pedirle 2 al nitrógeno para llegar al 6, al 8, perdón. Como le da 2, el oxígeno le va a dar también 2 al nitrógeno. Y el nitrógeno tiene 5. Con 2 más llegó a 7. Y es imposible que pueda darle uno solo. Es imposible para el oxígeno entonces formar un simple enlace, un doble enlace. O sea, eh, fíjense que el oxígeno ya llegó al 8 y el nitrógeno ya con ese doble enlace llega a 7. Entonces necesita uno más para llegar al 8. Como es imposible, traten de hacerlo, es imposible con cualquier tipo de enlace, ya sea un enlace doble, un enlace triple o, o con un enlace dativo. Es imposible que ambos completen 8, o sea, es imposible hacer que ambos completen 8. Entonces entramos a lo que se conoce como resonancia del átomo, de la molécula en realidad. La resonancia es algo que se da cuando, digamos, no hay una estructura de Lewis que sea como la más obvia o la más visible, como fueron en los casos anteriores. Como aquí, porque por ejemplo, puede darse este caso, puede darse este caso que armamos acá, que sería entonces nitrógeno, doble raya, oxígeno, y bueno, el oxígeno completa su 8, pero el nitrógeno no, porque le quedan 3 electrones sin formar enlace. Otra posibilidad hubiera sido nitrógeno, triple raya, o sea, triple enlace oxígeno, donde un, el, el nitrógeno sí completa su octeto, pero el oxígeno se va a quedar. Si utiliza tres electrones en este triple enlace, el oxígeno se queda con 3 electrones y sobrepasa el octeto, porque tendría 3 más 6, 9. Y también entonces se rompería la regla del octeto. Este tipo de compuestos, como les dije, entran en resonancia porque la forma real de la molécula no es ni una ni la otra, ni es que viene, ni es que pasa de una a la otra, sino que están resonando. Por ejemplo, digamos que estas fueran las dos únicas opciones, el concepto gráficamente como resonancia se hace corchete, ¿sí? Se hace corchete, el corchete es para identificar la resonancia, se hacen las fórmulas que escribimos,
Por ejemplo, yo planteé esta y esta otra, digamos, donde uno completa su octeto y el otro no, en ambos casos. Pero hay más casos, ¿no? O sea, yo ahora en este momento yo pensé estas dos. Este tiene, podríamos dar más ideas como enlaces dativos, enlaces doble y uno simple, otro dativo, etcétera. Bueno, les decía, la resonancia se simboliza así. Entre corchetes escribo las fórmulas y escribo una doble flecha, así. ¿Sí? En realidad una flecha de punta doble, no una doble flecha, ¿no? Porque doble flecha sería esto. Y esto no es lo mismo que esto, ¿sí? O sea, S y S no son el mismo. Sí o sí tiene que ser esto, una flecha con dos puntas. En cambio, esto es una doble flecha que simboliza otra cosa. Esta doble flecha es- significa equilibrio, ¿sí? Es algo que todavía no vimos, que creo que está por el práctico 10 si la memoria no me falla, por más o menos uno de los últimos seminarios vemos equilibrio químico. El equilibrio químico se utiliza esta doble flecha, ¿no? Bueno, pero en resonancia utilizamos esto, una flecha con dos puntas, que no significa lo mismo. Esto está resonando. Bueno, les repito, lo de resonancia es medio complicado de entender porque la teoría de resonancia sirve para justificar, digamos, esta posibilidad de varias estructuras de Lewis posibles donde ninguna es la verdadera. O sea, cuando uno escribe esto, no está diciendo que o es esta, o es esta, o algunos tienen esta y otros tienen esta, o que un átomo está pasando de esta a esta rápidamente en el tiempo. ¿Sí? No es que no significa ninguna de esas cosas. La resonancia significa que es un híbrido de ambas. O sea que la fórmula real es una mezcla de ambas, pero sin ser ninguna en ningún momento. Por eso decía, el significado de resonancia es medio complicado de entenderlo, pero sirve para justamente justificar cuando la estructura de Lewis no es clara. Bueno, en este momento a mí se me ocurrió estas dos, pero se me pudo haber ocurrido, a ver si me exijo un poco más, tal vez encuentro otra forma. Eh, hay una forma hay una forma que me puede guiar a la cantidad de enlaces que era, a ver, el, el número de enlaces. O sea, y recuerden, los enlaces son esas rayas que ponemos en medio de los átomos. El número de enlaces es igual al octeto, o sea, los 8 electrones multiplicado el número de átomos. ¿Por qué pongo octeto y no 8 directamente? Porque recuerden que hay ejemplos como el hidrógeno que no llegan al 8, sino a 2. Entonces, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, aquí en realidad, en lugar de un 8 iría un 2 por el número de átomos. Por ejemplo, en el caso de acá, en el nitrógeno y el oxígeno, allá ya vamos a hacer el reemplazo. Eh, y se le resta los electrones de valencia. Número de electrones de valencia totales, ¿sí? O sea, de todos los átomos que tengo. Y bueno, normalmente se le agrega la carga, porque hasta ahora no hicimos ejemplos, pero bueno, en el siguiente lo hago busco uno que tenga carga y lo hacemos con carga, pero normalmente se le agrega, se le suma la carga, ya sea, porque vieron que hay especies que tienen más 2, menos uno, más 3, menos 3, etcétera. Bueno, ese número se le suma como carga, para saber la cantidad de enlaces que tengo que hacer. Bueno, les decía, por ejemplo, en el ejemplo de recién, para el NO va a ser el número de enlaces que tengo que hacer, va a ser igual al octeto. Como yo tengo un nitrógeno y un oxígeno, los dos completan 8, o sea, los dos buscan formar el 8, va a ser 8 por 2. O sea, voy a tratar de que los dos busquen sean 8. 8 por 2 menos el número de electrones de valencia. ¿Cuál es el número de electrones de valencia? Menos 5, porque el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, y menos 5 más 6. 5 por el nitrógeno y 6 por el oxígeno. Y bueno, en este caso más la carga que 0.
porque no tengo carga. El NO no tiene carga, es una molécula, un átomo, una molécula neutra. Bueno, entonces va a ser 8 por 2, 16, menos 5 más 6, que es 11. 16 menos 11 nos va a dar 5. Entonces tendría que tener 5 enlaces acá. Y bueno, no puedo colocar 5 enlaces en el medio, ¿no? No puedo colocarle los cinco enlaces. Porque tengo, digamos, no existe algo como enlace quíntuple. En este caso, por ejemplo, eso no me da, no me tira la cantidad de enlaces que tendría que ir colocando, que por ejemplo serían, digamos, las dos rayas, las triples rayas. Pero, por ejemplo, a ver, una fórmula que ya hayamos hecho, a ver, por ejemplo, para el dióxido de carbono, CO2, por ejemplo, para el CO2, para el CO2, el número de electrones, de enlace, perdón, una idea de sacarles entonces el octeto por el número de átomos. Yo tengo dos oxígenos, un carbono, entonces tengo 8 y ambos completan el octeto, entonces sería 8 por 3 menos la cantidad de electrones de valencia que tengo. Entonces yo tengo 4 por el carbono y más 6 por el oxígeno y más 6 por el otro oxígeno, porque tengo dos oxígenos en total. Bueno, de nuevo más cero por la carga. En total tendría 8 por 3, 24, menos 4 más 6 da 16. 24 menos 4 más 6 12, 16, 24 menos 12, perdón, menos 16 me da 8. Entonces tengo 8. ¿Y cómo era la fórmula del dióxido? El dióxido era oxígeno, doble enlace, carbono, doble enlace, oxígeno. Bueno, y tengo, bueno, cada uno me sobra 2. Bueno, ahí se ve, ay, me olvidé esto era el número de electrones enlazados. El número de electrones de enlaces. Y bueno, por cada enlace yo tengo 2 electrones. Entonces yo tengo 8 electrones enlazados, tengo 4 enlaces. Y ahí tengo los 4 enlaces que es uno, 2, 3, 4 enlaces del carbono, que es el átomo central. Lo que me calcula esto es el número de enlaces para el átomo central. Por eso es que hace rato también empezamos hablando de quién sería el átomo central, todo eso, porque lo que me dice esta fórmula es el número de enlaces para el átomo central. Y yo tengo los 4 enlaces, porque tengo 8 electrones de enlace. Y por eso también para el monóxido de nitrógeno no tiene mucho sentido que sean 5, porque recuerden, los enlaces son de A2. Y no puedo entonces tener 5 electrones de enlace, porque entonces tendría dos enlaces simples y uno como suelto, un electrón como suelto, y es lo que no puedo, por ejemplo, ver, ahí tengo, aquí tengo uno, dos, o sea, 4 electrones en total, y aquí tengo uno, dos, tres, 6 electrones en total, ambos de ambos lados del 5. De nuevo entrando en resonancia a la estructura. Bueno, a ver, y solo para decir, a ver, no sé, a ver, otra fórmula que podría tener esta molécula, como les digo, entra en resonancia. Entonces, a ver, podría también, a ver, lo hagamos con color. Tengo el nitrógeno y el oxígeno. Veamos, ¿qué otra cosa podría pasar? ¿No? Porque, como le digo, esto está en resonancia. Podría escribirle tres, a ver si pienso en una con un enlace de activo.
A ver, podría pasar que el nitrógeno y el oxígeno hagan un enlace simple, o sea, este le pida a este, y entonces este le tenga que pedir este. Y ahora el oxígeno tiene 6 más uno 7. Y el nitrógeno tiene 5 más uno 6. Y el nitrógeno podría pedirle 2 como enlace dativo al oxígeno. O sea, este formando un enlace dativo de estos dos de acá hacia allá. Y un enlace simple aquí. Entonces le estoy diciendo que otra estructura de resonancia posible podría ser nitrógeno, enlace simple y enlace dativo o coordinado desde el oxígeno al nitrógeno. Quedándole, a ver, al nitrógeno le quedarían dos rayas y al oxígeno le quedarían tres electrones sin usar. ¿Ven? Y de nuevo no completa el octeto y este podría ser otra estructura de resonancia que podría agregar acá. O sea, podría agregar esa estructura de resonancia a este corchete. Ahí tendría tres estructuras de resonancia. Y ahí tendría tres estructuras de resonancia resonando y ninguna de las tres es la verdadera. Como les digo, lo de resonancia es una teoría que sirve para explicar este tipo de estructuras. ¿Sí? Lo que les tiene que quedar claro es que ninguna de las tres es la verdadera. La verdadera es un híbrido de las tres. Y bueno, se simboliza así, es una doble flecha, bueno, una doble flecha, una flecha de doble punta, encerrada entre corchetes las posibles estructuras, donde ninguna es la verdadera. Bueno, yo creo que con esto último ya quedan bastante mareado porque, bueno, yo entiendo que la resonancia es muy complicado y más sobre todo cuando uno empieza a ver, bueno, pero el nitrógeno siempre hace estas cosas, casi siempre hace estas cosas, sobre todo las moléculas que llevan nitrógeno hacen este tipo de cosas, porque el nitrógeno tiene varios estados de oxidación y esos varios estados de oxidación le permite formar compuestos muy raros como este, digamos, que es el monóxido de nitrógeno. Bueno, por hoy es todo. La próxima semana continuamos con las otras estructuras. Igual lo de resonancia lo vamos a tener que seguir viendo porque no es la única estructura que resuena. Ahí, a ver, está esa. Mm, la que hicimos de monóxido podría resonar tal vez. Ya voy a ver. Podría resonar o no. Esta sí o sí tiene resonancia, la del monóxido. Las otras, a ver. El ozono también capaz que hace resonancia. Y 3 4 no, no, creo que serían las únicas. Igual lo vamos a ver cuando estemos haciéndolas. Eh, Como le digo, la resonancia no, digamos, no se queda aquí nomás, o sea, les tiene que quedar bien el concepto de resonancia y poder hacer estructuras de resonancia, ¿sí? Porque sí les van a, sí puede que sí les pidan que hagan las estructuras de resonancia para un compuesto. Muy bien, hasta aquí llegamos hoy. La próxima vez vamos a continuar viendo y estoy viendo que vamos a tener que hacer lo de la TREPEP, que es una teoría para hacer la geometría molecular, porque hasta ahora vimos las estructuras de Lewis. La geometría molecular es otra cosa que no, que es bastante parecida a la estructura de Lewis, pero no es lo mismo. Aquí ya tenemos que tener en cuenta la forma de la molécula en el espacio. Bueno, para hacer la TREPEP, no sé si ya les dieron en clase o no, o la tienen que buscar por su cuenta, pero hay que usar una tabla que les indica cuál es la forma de la molécula. Sí, que generalmente se la dan en clase o la dejan colgada por ahí o les piden que la busquen. Bueno, era para decirles que les conviene tener la tabla esa a mano. Una tabla que le dice cuál puede ser la geometría molecular según lo que yo tenga. Bueno, y después que vamos a tener para geometría electrónica. Bueno, la geometría electrónica y la molecular son bastante parecidas. ¿Cuáles tienen geometría molecular? Bueno, aquí lo del 10 y el 11 vienen como pegados al 9 porque tienen que ver, o sea, la TREPEB explica las dos cosas, geometría electrónica y geometría molecular. Y bueno, de ahí en adelante parece que es jugar con eso, con las geometrías, porque estoy viendo que las repiten. Bueno, la próxima vez vamos a ver eso, TREPEB, y vamos a terminar de ver algunas estructuras de acá, para que quede más claro cómo se van haciendo la estructura de Lewis. Bueno, ¿qué dice? ¿Por qué ponía, por qué 3 prima? O sea, hacen
el 3, a ver, este de acá, porque este es para el dióxido de carbono. Eh, es 8 por octeto, ¿sí? Que ese 8 es por el octeto. Que yo pongo octeto y no pongo 8 directamente porque algunos no completan el 8, por ejemplo el hidrógeno. Y este 2 es por el número de átomos. Que por ejemplo, fíjate, aquí pongo un 2 porque es NO, dos átomos. Y acá pongo 3 porque por ejemplo es CO2, 3 átomos en total, uno de carbono, 2 de oxígeno. Y bueno, volviendo a lo del octeto, me hiciste acordar que quería decirles, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, para el agua, por ejemplo, el agua que tiene dos hidrógenos, el hidrógeno que no completa el 8, entonces para el agua sería, a ver, número de electrones de enlace va a ser igual, entonces, ya no 8 sino 2 por porque el hidrógeno completa 8 por 2. ¿Por qué? Porque tengo dos hidrógenos, más 8 por 1 porque tengo un oxígeno. Y recién le resto los electrones de valencia, que sería en este caso, veamos, un hidrógeno, uno otro hidrógeno, porque cada hidrógeno tiene un electrón de valencia y más 6 que son del oxígeno. En total me daría, a ver, bueno, repito, el primer 2 es por octeto, porque el hidrógeno no completa el octeto. El hidrógeno lo que hace es completar 8, perdón, completar 2. En cambio, este 2 de acá se debe a que tengo dos hidrógenos y este uno porque tengo un oxígeno. Y este 8 es el 8 del oxígeno porque él sí completa el octeto. Entonces sería 2 por 2, 4, más 8, 12, 12 menos 8, 4. Entonces tendría 4 electrones de valencia y es lo que hace el agua. El agua, no me acuerdo si la dibujé o no. El agua tengo H2, H raya oxígeno, raya hidrógeno. Y lo que tengo son los electrones de enlace. Fíjense que aquí tengo 4, entonces yo tengo un enlace, dos enlaces. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4 electrones. Bueno, a eso se refiere, por eso yo pongo octeto, no pongo directamente 8. Porque, por ejemplo, el hidrógeno no cumple con esa regla. Bueno, y número de átomos, bueno, eso ya los tengo que contar sí o sí. Tengo dos hidrógenos, entonces pongo 2. Tengo un oxígeno, entonces pongo 1. Y como acá los 3 cumplen el 8, pongo directamente 3. Mm, bueno, chicos, si no hay otra duda, nos vemos la próxima semana. La próxima estaremos, como le dije, estaremos viendo 3PEP. Les recomiendo que tengan esa tabla a mano, que es larga y por ahí con la práctica se termina memorizando. O sea, háganlo haciendo los ejercicios, uno memoriza la tabla sin querer. O es más fácil memorizar la tabla después de hacer varios ejercicios. Bueno, cualquier cosa nos estamos viendo y está el grupo. Bueno, nos vemos mañana para álgebra. Empezaríamos recto y plano. Listo, chicos, que pasen un buen sábado.